Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos ser cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Hace unos minutos se anunció a Zinedine Zidane como nuevo director técnico del Real Madrid. Solo los ríos no se devuelven. Solari quedó fuera, dichosamente, para muchos que estábamos decepcionados. Llega Zinedine Zidane, pero con un detalle, porque los chicos estamos muy alegres porque Zinedine Zidane adoraba a Keylor Navas, pero hay que recordar que lo adoraba cuando no estaba Courtois, ¿verdad? Habrá que ver qué decisión toma el técnico francés, pero lo cierto es que todos los medios internacionales del mundo tienen en su portada el regreso de Zizou hoy al Real Madrid. Gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental ya en vivo, 100 personas con nosotros en el primer minuto. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muy buenas tardes quienes nos acompañan en vivo, son las 2:08. Buenas noches quienes están con nosotros en Canal 2, son las 8:08. Y buenas noches también quienes escuchan la repetición de Monumental, son las 9:38 de la noche. Hoy hemos planteado un debate de un tema que es polémico realmente. Hay 3 instituciones que han generado contrataciones directas por parte de otras instituciones del Estado, en lo particular, y en estas son la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, RACSA y el ICE. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, yo tengo que reconocerlo abiertamente, es la que una enorme disposición ha mostrado para hablar de este tema, que ha sido criticado por muchas personas y que aún de esas 3 que les conté es la que menos contratos tiene de contrataciones directas por parte de otras instituciones del Estado. Así es que hoy tendremos un debate entre quienes critican esta excepción que plantea la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, y quienes la defienden, que es por supuesto la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. A mi izquierda están los representantes de la empresa, está don William Villalobos, aquí a mi lado, es abogado experto en telecomunicaciones de la empresa. Don William, que ya había venido en una ocasión, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto, don Randall, y ante todo permítame felicitarle por sus 5 años de audiencia en vivo en el programa Éxitos en el Futuro, y desde luego que muy satisfecho de nuevo estar aquí compartiendo en su programa, y un saludo a don Ronald y al diputado Heriberto. Gracias, don William. De hecho, a mí se me olvidan los aniversarios. Sí, ayer cumplimos 5 años. Gracias por recordarlo. Ayer cumplimos 5 años de Matices. A mi extrema izquierda está don Daniel Vargas, que es el director de proyectos eBooks, que es el nombre comercial con el que la SPH hace los proyectos de telecomunicaciones. Don Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes a todos. Ronald, don Heriberto, un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. A mi derecha está don Pablo Heriberto Abarca, que es diputado del Partido Unidad Social Cristiana, muy crítico con lo que él supone son abusos respecto a esta excepción que plantea la Ley de Contratación Administrativa. Muchas gracias, Randall, muchas gracias, y es un gusto siempre estar aquí, obviamente en el 5º aniversario, mucho más como felicitaciones, y aquí estamos para servirle. Gracias, don Pablo. Y a mi extrema derecha, pues le tocó ahí sentado, Qué raro. Don Ronald Jiménez, el expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que ha estudiado a fondo este tema, es también un fuerte crítico de lo que considera abusos. Don Ronald, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Randall, caballeros, señorita, muchísimo gusto estar en Matices nuevamente, y felicidades por el aniversario. Gracias, don Ronald, muy amables todos, de verdad. 2:11, saludos a quienes nos reportan ya sintonía a través del Facebook Live. Ahí estábamos viendo un montón de gente que nos saluda. A Yufa, que nos saluda desde Santa Ana, Gabriela Gutiérrez, Fernando Ramírez, Pango González desde Grecia, Sonia María Núñez desde Alajuela, Mario Núñez también, Emanuel Hernández, Esteban Céspedes,
Luis Eduardo López, Limsin Sequeira, Viviana Brenes, Ana Yancy Sandí. Muchas gracias de verdad a todos por estar con nosotros. Pueden irnos haciendo sus reportes de sintonía, pueden opinar del contenido del programa, por supuesto, y pueden mandar sus preguntas también. Alan Gamboa Marín, dice Randall, recuerde que no le luce jugar de abogado al diablo. Sí, yo me divierto muchísimo. Luis Chavarría dice saludos. Y Ana Yancy dice que está en sintonía desde hace 5 años. Sí, para arrancar. Yo lo disfruto muchísimo, créanme. Y creo que se nota también al aire. Don Pablo, ¿cuáles son las críticas que usted le encuentra a esta excepción planteada en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, que permite a las empresas del Estado contratarse entre sí con algunos elementos que ahorita vamos a analizar? Sí, muchas gracias, Randall. Realmente nosotros hemos detectado una gran cantidad de contrataciones, no es en particular a una la que he señalado, ni es una persecución particular sobre la SSPH o RAXA o tal, es en general, y sobre todo en el gobierno anterior, donde se dieron una serie de contrataciones que yo he llamado una estrategia para engordar elefantes blancos. Tal vez SSPH es la excepción, quiero decirlo con todas las palabras, pero RAXA, por ejemplo, que sabemos que tenía problemas desde hace mucho tiempo, me parece que han estado metiéndole ahí capital. Igual el ICE, que está o que representaría un pasivo contingente para los costarricenses. Hay una serie de contrataciones que incluso no son del giro normal de las empresas y que han contratado de manera directa sin poner en concurso esas ofertas, y por lo tanto consideramos que hay sobreprecios, que hay incluso empresas privadas que se han beneficiado de esa condición, y nos parece que hay que ponerle un límite. Quiero aclarar, yo no estoy en contra de que haya posibilidades de contratar de manera directa, siempre y cuando no sean abusivas, siempre y cuando no generen un sobreprecio y siempre y cuando no permitan que haya descontroles. Sobre esa línea yo presenté un proyecto de ley para modificar ese artículo en particular, y obviamente pues el proyecto está iniciando su trámite, está abierto a todas las observaciones y sugerencias que se puedan tener, pero nos parece que podría resolver el tema de evitar el abuso de ese artículo. Solo entre 2016 y 2018 de la SPH, RAXA y el ICE son 102 contrataciones. Sí, suman bastante dinero. Estamos hablando de, en un cuadrito que anda por ahí, $400 millones. 400 millones de dólares es un dinero, digamos, que me parece que es importante, pero sobre todo es, insisto, en contrataciones en las que no necesariamente son de su actividad orgánica esas contrataciones. Voy a pedirle a cada uno que me explique cómo lee el procedimiento, pero usted podría explicarme cómo es ese procedimiento. Así en 1.0, que es una excepción, una empresa pública contrata a otra, ¿para qué? Bueno, vamos a ver, el tema es que hoy se puede habilitar que para poner el ejemplo en el que nos trajo la vez pasada y que ahora podríamos ampliar, es la factura electrónica. Entonces Hacienda contrata o saca un concurso entre instituciones públicas. ¿Solo entre instituciones públicas? Solo entre instituciones públicas, para contratar de manera directa. Eso le evita un montón de procedimiento engorroso, eso yo lo comprendo, ¿verdad? Concursa RAXA, cobra $22 millones, concursa SSPH y cobra $8,5 millones. Después se verifica y al parecer hay un sobreprecio, independientemente de quién haya ganado, pero el punto es que se contrató de manera directa un tema que no es del giro comercial directo. Pero además en esas condiciones de particulares, claro, pero ahorita entramos a eso. En el ejemplo que usted pone, una institución pública abre un concurso, participan 2 instituciones públicas además, una gana porque presenta un precio mucho menor que la primera oferta, y esa que gana, que en este caso en el ejemplo que usted está poniendo es la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿qué hace? ¿Desarrolla ella el proyecto siendo no en su criterio de su giro tradicional? No, hace una subcontratación de una empresa privada que desarrolla el tema, y obviamente tiene que comprar una serie de cosas porque no está dentro de su giro comercial, por lo menos a juicio de este diputado. Aquí el tema es, eso es legal, ¿verdad? Para que estemos claros, la ley habilita a las 2 empresas públicas para que eso suceda, y entiendo que les ahorra al Estado tiempo y procedimiento administrativo. Lo que yo no estoy de acuerdo
es que se haga de manera abusiva o con mucha recurrencia ese tipo de contrataciones, y por eso es que quiero ponerle restricciones a ese uso de la excepción de la ley de contratación. Bueno, ahorita nos pasamos a este lado, pero don Ronald, en la mera lógica ciudadana, cuando usted tiene una empresa A, que es quien busca contratar, ¿verdad?, contrata a una empresa B que es pública, y esa empresa B termina contratando de manera directa a una empresa C que es privada, ¿verdad?, ¿no es más corto que la A contrate a la C de una vez y no pasar por la B? Sí, Randall, definitivamente sí. Esa intermediación donde la agregación de valor es cuestionable, y voy a entrar en ese tema muy bien documentado. Definitivamente es sumamente ineficiente y se presta para muchas cosas. Nada más para complementar y que los que estamos aquí y sobre todo la audiencia sepa el tamaño del problema. Aquí, como dijo el diputado, pues no es un cuadrito que ande por ahí. La Cámara de Tecnología se dio a la tarea. Aquí le traigo una copia a los caballeros, Camtic, una copia para usted, Randall, y una para el señor diputado. Gracias, don. Aquí viene con número de contratación, no vamos a entrar en detalle, pero si quieren leemos todo ese montón de páginas. Aquí viene todo, número de contratación, número de expediente, etcétera. Pero para su audiencia, la ley de contratación administrativa, que el contexto es importante, que es del año 1995, cuando no había apertura en el campo de las telecomunicaciones, establecía una excepción, de hecho 2 excepciones en su artículo 2, que decía que podían no hacerse licitación, y cuando no se hace licitación, entiéndase, también está fuera del foco de la Contraloría General de la República, 2 instituciones públicas por eficiencia, por hacerlo rápido, podían hacer contratación directa. Ok, eso no sonaba mal. En 1995 tenía sentido que para qué una institución pública que le iba a contratar a CNFL Electricidad o le iba a contratar al ICE Telefonía o Transporte de Datos, si había monopolio, para qué iban a hacer una licitación. Tenía sentido en ese momento. Entonces, esa, como todo, esa excepción se ha mantenido de 1995 a la fecha. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ese pequeño agujero que no se previó cuando se abrió el mercado en competencia, hoy no es un agujero, es un hoyo de un tamaño monumental. Y precisamente ese cuadrito que les acabo de entregar a todos, habla con corte a diciembre de 135 convenios directos entre instituciones públicas con SPH, Raxa y el ICE, que suman 414 millones de dólares. Insisto, aquí están los números de contratación y todo lo demás. De esos 414 millones, estamos hablando de que hay 29 para ser exactos, contrataciones a SPH por 32 millones. Usted preguntaba de qué, de todo lo que se les ocurra a una institución pública para aprovechar ese agujero, no hacer concurso, y entonces contratan desde computadoras hasta zacate. Raxa tiene 58 para 35 millones de dólares y el ICE tiene 48 para 346 millones de dólares. Estamos hablando de que esos 414 millones de dólares son alrededor de 250 mil millones de colones. Entonces, para don Pablo Heriberto, los diputados que nos oigan, los jerarcas y el público en general, 250 mil millones de colones, creo que el programa es muy oportuno porque no estamos hablando, como decían mis abuelos, de botones ni de pesetas, pero muchísimo dinero. Entonces, ese digamos que es el planteamiento general del problema. Tenemos una ley vieja que dejó una pequeña excepción, y que en los últimos años, porque no viene eso desde el 95, en los últimos años lo han convertido en una hemorragia de 440 millones de dólares, en donde la figura, y para no robar mucho tiempo, pero pediría más adelante que me lo dejen explicar con documentos específicamente, lo que está permitiendo es que estas 3 instituciones que no tienen todos los componentes de los concursos, porque no se dedican
a todo lo habido y por haber. Hacen un convenio con una institución, con otra institución pública, dan un precio, ahora vamos a ver cómo es ese precio, y luego van y subcontratan prácticamente todo. O sea, no es ni siquiera el ejemplo que usted daba de que la empresa A contrata a la B y la B contrata a la C. No, es que en este caso esa empresa B intermediaria está contratando a la C, la D y la E, que son las que en conjunto pueden dar la solución completa. De la legalidad del asunto, ahora quisiera leer algunos documentos, no voy a ser yo quien califique, pero creemos que hay en ese abuso unas formas de haber hecho los negocios, insisto, traigo los documentos, en donde es difícil de justificar la legalidad. Y lo vamos a ver ahora como ejemplos. Entonces, para no robarme el micrófono tantísimo rato, y ahora entramos ya a los ejemplos específicos, por favor, nada más dejar sobre la mesa que no es un problema menor, máxime que en la mayoría de los casos son ministerios o gobierno central subcontratando a otras entidades que al salir el dinero del gobierno central y entrar al ICE o a RACSA, hay déficit fiscal por un lado, pero por el otro lado no se registra el ingreso, porque no son parte del déficit fiscal, ni de los recursos que se tienen disponibles. Entonces, esto es, además, agrava el problema fiscal y, por supuesto, fue, consideramos, una buena receta, muy mala receta, pero una buena salida del gobierno anterior para inyectarle recursos al ICE y sobre todo a RACSA. Hay casos que conocemos pero muy bien, pero me referiré a ellos más adelante, como digo, para no robar todo. Nada más permítame hacerle dos preguntas muy puntuales de lo que acaba de decir. Uno, ¿hubo una orden del gobierno de Luis Guillermo Solís para incentivar esta excepción en la ley de contratación administrativa? Claro, la directriz número 23, me la sé de memoria. El segundo año. En el segundo año. La directriz 23 lo que decía, en resumen, y si gustan la buscan por ahí, es que instan al sector público a preferir contrataciones y convenios de otras instituciones públicas que posean los activos, entre comillas, que posean los activos para usarlos de otras instituciones. Y aquí hay una parte muy interesante. La directriz 23 entonces dice, si hay instituciones públicas que poseen activos que no están utilizando en un 100%, entonces que otras le contraten esos servicios para tener un mejor uso de esos activos. Pero todo lo que se ha dado aquí no es de activos que poseen, es de activos que van a comprar nuevos a terceros privados sin el ojo de la Contraloría General de la República. Entonces, si bien es cierto, la directriz 23 incentivó esto, y no voy a hablar de temas ideológicos, pero definitivamente la incentivó, se hizo un abuso mucho más allá de lo que indica la directriz 23. Don Ronald, la otra pregunta muy puntual era, cuando usted nos pone el ejemplo de que la empresa A subcontrata a la empresa B y esa empresa B subcontrata a C, D, E, F, G para hacer un proyecto, esa empresa B, la intermediaria, gana plata. Lo normal, y es una excelente pregunta, eso, y perdón que lo mencione, además de expresidente de la Unión de Cámaras y presidente honorario, de profesión soy informático. Entonces, en los proyectos informáticos, don Pablo que se refiere a los jardines, yo me referiré más que todo a sistemas informáticos. Existe la figura de lo que se llama integrador de sistemas. Integrador es una empresa que se dedica a eso, que tiene habilidades de integración, que cumple con algunas de las características o requisitos de un concurso y busca socios para complementarse. Un integrador típicamente entra a nivel de consorcio. ¿Por qué entra de consorcio? Porque normalmente sale una licitación y entonces la licitación dice, debe ser representante de la marca del equipo, debe garantizarme que le va a dar el soporte técnico durante los 4 o 5 años del contrato, debe garantizarme que tiene experiencia
o ha desarrollado problemas de software de la aplicación que estoy pidiendo, debe garantizarme que la propiedad intelectual de esa aplicación le pertenece, etcétera, etcétera. Entonces, para que una sola empresa cumpla con esos requisitos, es muy, pero muy común que los integradores hagan consorcios. Caso que no lo es así en el caso de ICE, RAXA y ESPH. ¿Por qué no hacen consorcio? Y aquí tengo notas que ahora voy a leer. Muy simple. Porque si hacen consorcio, ya la figura jurídica cambiaría y ya no podrían usar la excepción del artículo 2. Entonces, por eso son intermediarios, más que integradores de sistemas. Flor Chávez me pregunta en Facebook Live que cuál será la opinión de la fiscal, la contralora y la ministra de Economía. De la fiscal Navas, no sé. De la ministra de Economía, no sé. De la contralora sí sé, porque estuvo hace 15 días aquí en Matices y nos confirmó que estaban investigando si existía abusos por parte de la empresa de servicios públicos de Heredia a la hora de generar esas contrataciones directas. Don William, le agradezco que haya venido, porque además la vez pasada ya había venido a conversar de esto. Yo recuerdo que le dije, solo le falta vender lotería, y quiero que se refiera al hueco del que habla don Ronald, de si ustedes se aprovechan de un huequito en la ley de contratación administrativa para que los contraten para muchas cosas que pareciera que no son de su giro tradicional, don William. Bueno, varias cosas importantes a aclarar. Le agradezco, don Randall, la gentileza de reconocer que ESPH es la única empresa pública que está sin temor alguno hablando sobre el tema. Eso es importante que los radioescuchas y que ustedes mismos lo sepan. Y eso responde a una cultura empresarial propia nuestra, en donde la transparencia es nuestro norte, donde la rendición de cuentas no es algo que nos incomode. Y con el tema de la Contraloría, pues sí, efectivamente, más bien es una garantía el que la Contraloría pueda ejercer sus potestades de fiscalización sobre todos estos contratos. No es cierto, y aquí me disculpa el señor don Ronald, que estas contrataciones escapen del ojo contralor. Son sujetas a la labor de fiscalización ex post de la Contraloría y por tanto son totalmente revisables. Bien, ¿de qué estamos hablando? Después de que contraten. Don Ronald, yo le respeté su tiempo y le agradezco que respete el mío. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? Y comienzo por aclarar lo que usted menciona, don Randall, en torno al hueco. Fíjese que, al igual que los datos que don Ronald trae de la Contraloría General de la República, nosotros nos dedicamos a hacer una labor minuciosa revisando en el mismo sistema de la Contraloría General de la República las contrataciones que se dieron del 2015 a lo que llevamos del 2019. Los procesos de contratación del Estado han sido un total de 268.763 procesos de contratación, de los cuales del 2015 a la fecha, utilizando la regla de excepción del artículo 2 de la Ley de Contratación, que permite la contratación directa ante entes de sujeto de derecho público, han habido 2.087 contrataciones. Es decir, eso representa apenas el 0,77%. Ese es el agujero, ese es el gran hoyo que aquí se está hablando en esta tarde. Y debo decirle, en un ejercicio también de mucha transparencia, que en el caso nuestro como ESPH, porque además es información pública y no tenemos por qué esconderla, nosotros del 2015 a la fecha hemos sido adjudicados en 100 procesos y eso representa el 0,037%. ¿De qué? Del 100% de las contrataciones del Estado que se han dado del 2015 al 2019. Don William, ya lo dejo seguir, pero nada más acláreme una duda de estos números que está dando. ¿Usted tiene dentro de ese análisis tan profundo que hizo algún comparativo entre 2016 y 2010? O sea, es decir, para saber si hubo un brinco en algún momento en esas contrataciones. No, señor. Estos son datos tomando corrido el periodo que va del 2015 hasta el 2019. O sea, no sabemos a ciencia cierta si lo que dijo don Ronald, de que la orden 23 generó una explosión, por lo menos en la mesa no tenemos el dato para saber si 2015 hubo una explosión
de contrataciones entre instituciones, aunque representen el 0,78 todas las contrataciones. Tal vez para aclararte ahí un tema, la SPH, voy a hacer una participación pequeña para darle espacio a William, pero incursiona en el negocio de las telecomunicaciones a partir del año 2010 como un operador de telecomunicaciones tradicional, internet empresarial, enlaces de datos. A partir del desarrollo de esta actividad surge una serie de oportunidades de tecnologías convergentes en las que empezamos a incursionar, a hacer investigación, a hacer desarrollo, y a partir del año 2015 fue cuando la SPH incursionó en estos modelos de servicios TIC para el Estado. Y entonces es muy en la misma fecha de la orden del presidente Solís. Correcto, sí, señor. Sí, lo que le quería agregar, don Randall, es que son datos que están en todo caso disponibles en la página de la Contraloría General de la República y podríamos hacer el ejercicio. Yo hice mi tarea de traer los datos corridos del 2015 al 2019. Pero volviendo al punto, de eso es lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una figura prevista y habilitada legalmente que sencillamente lo que representa es, en los últimos 5 años, el 0,77% de todas las contrataciones del Estado. Ese es el gran chorro del que se está hablando y esos son los números sobre los cuales podemos generar una discusión. Ahora bien, en el caso nuestro de la SPH, y esto lo dijimos en el programa anterior, todos y cada uno de los proyectos en los que hemos incursionado han sido respetando el artículo 6 de la ley 7789, que nos habilita expresamente para incursionar en los proyectos que han sido incursionados. Y tengo que decirle también con mucha transparencia a don Randall y a la estimable audiencia que nos está siguiendo en esta tarde, de que afortunadamente no ha existido un solo proyecto de la SPH que haya sido cuestionado o más bien sancionado o que haya implicado la imposición de alguna multa, o peor aún, como ha pasado en otrora con otras empresas públicas que han dejado abandonados proyectos. Esa no ha sido la tónica de la SPH. La SPH puede, sin miramiento, ver a cualquier institución pública, y las instituciones públicas que nos han contratado gozan de la tranquilidad de que en la SPH han encontrado un verdadero aliado de negocio. Ahora, don Pablo mencionaba como razones para la utilización de la figura temas que tienen que ver con agilidad y dinamismo en el Estado. Pues claro, ciertamente. ¿Cuál ha sido la realidad histórica en este país en materia de contrataciones, don Randall? En donde un proyecto como factura electrónica desde el año de 1998 se había dado una orden por parte del Ministerio de Hacienda para empezarlo a implementar. Fueron 20 años de traspiés y de tropiezo, de presiones por algunos sectores, incluso hasta empresariales, que no querían la factura electrónica, de algunos sectores de profesionales independientes que tal vez no les era conveniente contar con la factura electrónica. Yo no he escuchado todavía hoy, y los invito a usted, don Pablo, en su labor de control político que con mucho respeto realiza, a que investiguen y le pidan cuentas al ministerio de cuánto está beneficiándole al país la factura electrónica, cuánto se está mejorando la recaudación en tiempos de crisis económica para el Estado este proyecto. Y también podemos preguntarle a Camtic, con números certeros, no con los números que a veces se sacan de la manga y que todavía no explican, cuántas empresas del sector TIC se están viendo beneficiadas porque hoy en día comercializan también software para la factura electrónica y les está generando también una oportunidad de negocio importante. De nada de eso se habla. Sí, a ver, aquí el tema... Para permitir a don Daniel que haga uso de la palabra, así estamos todos ya Bien. Y empiezan ustedes el debate. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, quiero referirme a algunos puntos que se han comentado acá. Yo también soy informático de profesión, es un honor estar compartiendo con don Ronald, una persona que admiro muchísimo. Se habla sobre un tema de sobreprecios, descontroles, sin que exista concurso o transparencia o cosas por el estilo, lo cual nosotros creemos que es un argumento totalmente falaz. ¿Por qué? Evidencia son los principales proyectos país que hemos manejado. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos de monitoreo más conocidos como tobilleras, el gobierno hizo un estudio que dirigió el BID
y se invitó a empresas internacionales y tanto como nacionales, y el costo diario por dispositivo resultó de ese concurso $30 por día. La SPH, dentro del proceso de contratación, que igual fue un proceso abierto y transparente y de acuerdo con la ley, ofertó $17. Entonces, si nos ponemos, ahí no hace falta ser un genio matemático para poder ver la diferencia que existe entre las ofertas que se hicieron del sector privado, incluso a nivel internacional, versus la oferta de SPH de $17, lo cual está en completa armonía con el sector a nivel internacional, donde en Estados Unidos tenemos costos de $25 por día por dispositivo, en otros lugares $16, o sea, lo cual demuestra que hay una total razonabilidad del precio. Con respecto a la factura electrónica también, recuerdo en aquella época, cuando se estaba implementando el proyecto, que salió la estimable cámara Cantic, de hecho, que también estimamos mucho, porque muchos venimos de empresas de Cantic, que se decía que había costado $8 millones el proyecto, y que habían empresas que la podían hacer en $3 millones. Bueno, pues resulta que en realidad el costo de inversión del proyecto SPH fueron $3 millones, un poquito más. ¿Cuál es la diferencia? Que precisamente nosotros lo que creemos es que no existe una profunda investigación de los modelos de negocio propuestos, porque el resto de dinero es un dinero proyectado por un tema de ampliación de la plataforma conforme vaya creciendo con el tiempo. Por ejemplo, el tope máximo previsto por el Ministerio de Hacienda de comprobantes procesados fue de 70,000, ¿verdad? 70 millones, hoy estamos en 104 millones y sigue creciendo. Precisamente ese monto, diferencia entre los 3 y los 8, no era un dinero cierto que la SPH se iba a ganar, sino una estimación de posibles costos durante el plazo del contrato. Entonces, si vemos, hay igualdad de condiciones de lo que dijo Cantic y lo que dice SPH. Y como decía don William, en ningún momento se explicó cómo llegaban a los 3 millones las estimables empresas de Cantic. Porque en cualquier proyecto, y don Ronald lo sabe, hay muchos tipos de tecnología de distintas calidades, de distintas competencias, algunos de mayor costo, que son marcas de mucho más renombre y productos de mayor calidad, y hay otros productos que no gozan de igual reputación, y uno puede estructurar un proyecto tecnológico con tecnología de punta o con tecnología muy básica que puede hacer lo mismo. Es como cuando usted va a comprar un carro, ¿verdad? Es un tema de calidad versus costo. Entonces nosotros en SPH siempre nos hemos propuesto traer los mejores productos, los mejores fabricantes y la mejor tecnología para los proyectos, porque si seguimos teniendo una mentalidad que es una actividad que ha venido el Estado cometiendo, de invertir en un proyecto que no funciona, y al cabo de un año tienen que reinvertir porque no funcionó, y después del otro año tienen que volver a reinvertir porque no funciona, eso se tiene que acabar. Costa Rica es un país para que esté en los primeros lugares a nivel internacional, y no podemos seguir diciendo que con cualquier tecnología vamos a salir adelante. Costa Rica tiene que aspirar a lo mejor, y eso fue lo que hicimos en el tema de las tobilleras electrónicas, donde tenemos el mejor dispositivo a nivel mundial y a un precio mucho más económico que las empresas internacionales plantearon. Y en factura electrónica es una plataforma que estoy seguro que don Ronald, que hizo la tarea y revisó las plataformas y la tecnología que se contrató, concordará conmigo que son plataformas de primer mundo. Y eso es lo que merece el país. Ahora, con respecto a lo de que se critica que es el giro directo de la empresa, a mí me gustaría preguntarles si de verdad los señores conocen el giro de la SPH, si de verdad conocen cómo está conformada la SPH. Y no me extrañaría que no lo conozcan, porque a nosotros nos dicen, ¿verdad?, en la calle que somos la empresa de los autobuseros de Heredia, que somos la empresa solo de la energía o solo del agua, y hay un total desconocimiento de la estructura organizacional de la SPH como tal, y eso es muy importante aclararlo. La SPH está conformada por múltiples negocios, ¿verdad? Uno de ellos es energía, agua potable, agua residual, y cada uno de esos negocios, tenemos uno de infocomunicaciones también, tiene toda una estructura organizacional con personal dedicado, enfocado a resolver la necesidad puntual del mercado en ese sector. A partir del año 2010 y en el 2011 se formaliza a nivel de junta directiva una unidad de negocio para que se dedique exclusivamente al tema de las infocomunicaciones. Y hoy en día contamos con alrededor de 60 profesionales altísimamente calificados que hacen toda la ingeniería y el desarrollo de estos proyectos. Entonces, decir que es un tema de intermediación me resulta a mí muy simplista, ¿verdad? Porque precisamente con todos estos profesionales que nosotros
hemos contratado, algunos formados y otros contratados de las mismas empresas de Camtic, que han venido a aportar muchísima experiencia, hemos logrado generar una labor ingenieril que nos permite, como decía don Ronald, hacer la labor de un integrador. Y qué dicha que don Ronald lo menciona, porque además nosotros tenemos muchas figuras para poder abordarlo, como el tema de las alianzas estratégicas, bajo el cual también hemos abordado proyectos de este tipo, que es una figura muy similar a la del consorcio. Y algo que es muy importante mencionar es que en toda esta orquestación de distintos fabricantes y distintas empresas de tecnología, la labor sustancial de SPH, que eso es lo que pide la ley, es la estructuración del proyecto, es la ingeniería, es el poder escoger y señalar cuáles son las mejores soluciones para poder dar de manera satisfactoria una solución adecuada a los clientes. ¿Verdad? Entonces, eso de que la SPH es un tema de intermediación, nos parece que no es cierto. Ya voy a ir brincando la palabra, pero es que me quedó una duda que le planteó Tortu a don William. Ese 0,77 del que usted habla, que es la excepción de las contrataciones, son 229 mil millones de colones. Es correcto. Y el 0,037 del total de contrataciones del Estado que le correspondió a la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿qué monto es? No lo tengo al mano, pero se lo puedo hacer llegar sin ningún problema. Okay. Había hablado don Pablo, que lo interrumpí, don Ronald había pedido la palabra, vamos pidiendo la palabra, levantando la mano para yo participar lo menos posible, don Pablo. Sí, gracias. Yo creo que es importante aquí destacar que dicha que son esos pequeños porcentajes, pero son 414 millones de dólares. Sí, no son pequeños 5. Y sí, se mantiene en la excepción, don William, pero no estamos hablando de 5 colones, estamos hablando de muchos miles de millones de colones que obviamente requieren de una fiscalización. Usted bien señala que no han tenido ninguna acusación o alguna cuestión. Bueno, yo sé que hay un proceso, revisiones, y quiero también reconocer públicamente que cuando he pedido información me la han mandado con todo el detalle y que ahora podemos hablar del tema de ICT. Yo también quiero destacar que nosotros no estamos, o yo por lo menos no pretendo hacer una modificación para que no se puedan hacer ningún tipo de contrataciones entre empresas, sino acotarlo. Y acotarlo, incluso hemos estado hablando nosotros de cómo podemos redactar mejor ese artículo y que permita avanzar. Yo le he hablado al presidente, bueno, al viceministro de la presidencia sobre este caso. Ellos han estado en una construcción de un texto que permita, digamos, en caso de emergencias, cuando hay experiencia, por ejemplo, el ICE para hacer algún túnel, etcétera, que haya alguna posibilidad de hacerlo. Insisto, yo no me estoy oponiendo a que se puedan hacer ese tipo de contrataciones, pero sí que tengan una restricción. Pero además, yo solo quiero señalar aquí, en el tema de los brazaletes, el socio Manuel Delgado del BID dice, abro corchetes, poco probable que la SCPH tenga experiencia y capacidad para brindar este tipo de servicios por sí mismo. Bueno, obviamente, como bien usted explica, hay una subcontratación a alguna empresa y eso está bien. Lo que pasa es que este proceso que hoy está en investigación, después de que se dio, pudo haberse evitado, porque claramente los brazaletes no es un giro. Yo entiendo que la empresa pudo haberse ampliado, yo entiendo que la empresa pudo haberse, de hecho yo dije en el plenario que tenían un premio a la innovación. Bueno, eso está muy bien, pero que tengan una rigurosidad técnica me parece que es indispensable. Ya el tiempo dirá qué es lo que pasó con estas contrataciones, pero en todo caso no lo está diciendo este diputado, hay informes técnicos que están al alcance de todos, y si no se los podemos facilitar, que realmente a uno le llaman la atención. Puede ser que no tengan razón, pero yo cumplo con señalar y poner y preguntar, y eso me parece que es la labor fundamental. Adicional a eso, también quiero decir que hay una figura que es aparte de la contratación, que es convenios, y que eso ha permitido que algunas municipalidades, por ejemplo, le contraten al ICE arreglos de carreteras de manera directa. Habrá que revisarlas. He pedido información, por ejemplo, en Santa Cruz, para ver cómo fue ese modelo,
y también los convenios que hizo SCPH con ICT, que ahora más bien me gustaría que don William pueda explicar para yo después tal vez hacer algunas salvedades, porque para mi criterio hay un sobreprecio de $305,000 en ese contrato, en ese convenio. Que es el de la organización del centro de convenciones. Exactamente. Don Ronald. Sí, bueno, me adelanto por aquello de que no nos dé tiempo. El único objetivo del sector privado con respecto a este tema es que las compras, y así lo pide incluso la OCDE, vayan a concurso. Nosotros no pedimos que inhiban a SPH de concursar, o a RACSA, o al ICE. Nos parece, y tiene toda la lógica del mundo, que el mejor precio y las mejores calidades se van a obtener entre mayor participantes vamos a tener. Eso solo para empezar. Lo otro, las cifras de si es el 0.7% de contrataciones o lo que sea, yo creo que nos puede llamar a confusión, aunque usted lo aclaró, Randall. Son 250,000 millones de colones, son 414 millones de dólares. Eso es casi la tercera parte de los eurobonos que el gobierno necesita para este año. Es un montón de plata, no se trata de si es el 0.001% de los préstamos del Banco Nacional los que están en duda. No, es que no va a haber en duda nada. Nada debe haber en duda. Entonces creo que esas cifras llaman a confusión. Vámonos a hechos. Don Ronald, perdón, la SPH dice que los intereses privados y políticos buscaron desestabilizar. ¿Desestabilizar a quién? A la estructura, a lo que habían logrado durante los últimos años. Nosotros, bueno, no sé si se refieren a desestabilizar a SPH, que en lo absoluto es el objetivo de nadie, creo yo. En el comunicado de prensa que emitió la empresa de servicios públicos de Heredia, se lo voy a leer textualmente, si me permite un instante, y porque lo interrumpí, permite abrirlo aquí. Dice: el Estado costarricense ha desarrollado, creo que están citando a don Alan Benavides, dice: el Estado costarricense ha desarrollado un músculo muy fuerte en el sector tecnológico por medio de empresas que fueron habilitadas tras la apertura de las telecomunicaciones, como lo son RACSA, ICE y la SPH. Esto ha movido intereses de sectores privados y políticos que buscan desestabilizar lo construido por estas instituciones que buscan el bien económico y tecnológico del país. Bueno, no es claro, la verdad es que la frase no está clara. No sé si hay intereses políticos con algún deseo de desestabilizar, o que Dogalan se refiere a la rivalidad SPH y RACSA, que ciertamente la hay. Por lo menos el sector privado lo único que pide es, por un lado, que las instituciones puedan obtener la mejor relación precio-calidad, porque entre más oferta hay mejores opciones, el único, y que participen estas tres instituciones junto con el sector privado. Entonces, creo que esa frase de don Alan no era para mí ni para el sector privado en general. Usted lo que quiere es que se abra un concurso donde participe SPH, RACSA y el ICE si quieren, Jiménez y Jiménez, Abarca y Abarca, Rivera y Rivera. Yo creo que el proyecto del diputado Pablo Heriberto Abarca, que el artículo 2, que es la excepción, dice nada más regularlo de que haya excepciones en aquellos bienes y servicios que no estén en competencia. O sea, esa es la única frase. Como lo dije en un programa matutino en esta emisora, es un proyecto de un artículo que resuelve 1000 problemas. Y si SPH concursando se gana esos mismos 30 millones de dólares, los aplaudo y no voy a tener ningún problema con ello. Vean lo que pasa con esta excepción, porque no se trata si es la calidad o que SPH con la apertura de telecomunicaciones hace una consulta a Sutel y Sutel dice que sí es sin comunicaciones y que puede entrar a concursos. De eso nadie está dudando. Por eso digo, llevemos la conversación al peligro que está implicando este artículo 2, así como está, que ese es el tema, y véalo documentado. El Ministerio de Hacienda, con respecto a factura electrónica, en noviembre de 2015 hace la invitación, no invita a privados. ¿Por qué? No sé, pero no invitó, está bien. En febrero del 2016 llegan 2 ofertas al Ministerio de Hacienda y conocemos perfectamente que este es un proyecto por demanda, o sea, hay un precio inicial
y hay un precio incremental conforme se vaya utilizando más y más y más capacidad. De hecho, el Ministerio de Hacienda estimó en sus cuadros de análisis un precio de más de 9 millones por la estimación que hicieron de crecimiento. Pero con la base del concurso, y aquí está, y están las ofertas, para una estimación de 4 años, porque ciertamente es incremental, o sea, 3 años el primero, 3,5, 4, y ahí va siguiendo, pero al final de cuentas es lo que va a pagar el país por la factura electrónica, que ciertamente tiene un montón de ventajas. Eso tampoco es tema, ese no es el tema. Bueno, SPH, entonces, según el Ministerio de Hacienda, en su análisis, porque no son los 8,5 millones, el Ministerio de Hacienda dice: mi estimado es que para 4 años la oferta de SPH va a estar en $9,114,385. Y lo digo al centavo para que vean que así fue. Y la oferta de Raxa, $27,132,000. O sea, una en 9 y otra en 27. Randall, ¿usted se imagina si no hubiera participado ESPH? ¿Qué sucede ahí? Contratan la factura electrónica no por 9, sino por 27. Entonces, aquí nada en contra de ESPH. Es la imperfección de este artículo, de esta excepción, que permite que primero inviten únicamente a 2, cuando pudieron haber invitado a 10. Y aparte de eso, de esos 2, uno cobra $9 millones y el otro $27 millones. Ya solo ahí hay una imperfección evidente, tomando en cuenta que SPH, como lo acaban de mencionar, cotizó cosas de calidad. Entonces aquí ni me imagino, ni lo estoy diciendo que es que 9 millones. Es porque era de segunda mano el equipo y que Raxa sí cotizó equipo nuevo. No, estamos partiendo de que lo que ofrecían ambas partes eran comparables. Entonces, esa imperfección, solo esa imperfección, debería llamar la atención. Bueno, si a Raxa le hubieran adjudicado los $27 millones, como el Banco Popular le adjudicó uno de 25 millones hace un tiempo, entonces, de esos 414 millones, ¿cuánto estará en una situación de riesgo de ese tipo? Entonces, ¿por qué no parar esa situación de riesgo sin limitarlos en lo absoluto, más bien invitándolos a concursar en todas las licitaciones públicas que requiera el Estado costarricense? Es la lógica más natural. Ahora sí, vámonos a la parte de legalidades. SPH oferta en febrero del 2016. Y en julio, y esto llama poderosamente la atención, hace una oferta al Ministerio de Hacienda para el software de factura electrónica, incluye equipo y otras cosas, pero digamos que lo básico es el software de factura electrónica. Le oferta SPH al Ministerio de Hacienda en febrero. Y en julio de ese mismo año, o sea, 3-4 meses después, sale a recibir ofertas por un software de factura electrónica. O sea, primero cotiza, gana y luego busca lo que había cotizado. Eso también llama la atención, y aquí están las fechas y los documentos. Ahora, vámonos a la invitación. SPH, con su marca iBooks, le dice al Ministerio de Hacienda, y perdón, Randall, y ya termino, pero aquí está el meollo del asunto y el tema de hoy. Para hacer la propuesta al oficio donde invitaron únicamente a 2, SPH dice: con relación al oficio tal, respondemos para el desarrollo del proyecto, no vamos a establecer consorcio. O sea, la invitación no pedía decir si era consorcio o no, pero ellos aclaran que no iba a ser consorcio. Obviamente no hubieran podido usar la excepción. Y luego ponen, y aquí, Randall, sí quiero que afinemos el oído y el razonamiento, porque en esta carta del 24 de febrero de 2015, SPH le responde al Ministerio de Hacienda: la plataforma de hardware y software será adquirida por ESPH para la prestación de los servicios ofertados. Mucha atención a esto. Ellos aquí advierten que van a comprar equipo
que es un componente muy costoso dentro de toda la oferta, porque además de los artículos que los caballeros mencionaron, el artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa sí establece que no pueden subcontratar más del 50%. Eso no lo mencionaron, pero es importantísimo. Entonces, ¿cómo alguien que va a hacer intermediación va a tener una participación sustantiva, o sea, mayor del 50%? Es prohibido subcontratar. Entonces, desde la misma oferta dicen, la plataforma de hardware y software será adquirida por SPH. Lo dijeron aquí. El Ministerio de Hacienda, aún así, le manda a decir a SPH, no sé si por los cuestionamientos, lo cierto del caso es que le pregunta y le dice, demuéstreme que tienen una participación sustantiva. Porque si no cumplen con aportar más del 50% del negocio, están incumpliendo el reglamento. Lo están incumpliendo. Entonces, ante esa consulta de Hacienda, donde Hacienda le dice, indicar el porcentaje de participación y dígame cuáles son sus proveedores. SPH responde, mi proveedor es Flecha Roja Technologies, Soluciones Seguras, ADN Solution e ITS Security Services. No menciona al proveedor Martinexa. Ese proveedor Martinexa, y aquí una estas dos hojitas, es precisamente a quien SPH le compró el hardware y software. Entonces, si este proveedor Martinexa lo hubieran puesto en la hoja de participación, no es sustantiva. SPH le dice a Hacienda que ellos aportan el equipo, pero salieron a comprarlo para este concurso. Y están las ofertas y aquí tenemos todo, lo compraron después de haber ganado. Entonces, en la participación sustantiva, donde SPH dice que cumplen con un 72%, si este hardware que está acá, que obviamente es contratado un tercero que se llama Martinexa, y tenemos las 3-4 órdenes de compra de ese equipo para ese proyecto, en lugar de un 72%, tienen un 36% de participación. Entonces aquí es donde yo digo, y no vengo a cuestiones legales, el decir desde un principio, el equipo lo voy a comprar yo, lo voy a comprar, lo cierto del caso es que no hay que ser experto en informática para saber que si yo voy a comprar algo para ofrecérselo a usted, estoy intermediando. Y aparte de eso, no lo incluyeron en la respuesta. Hacienda les dice, deme los porcentajes de participación. Le dan entonces la lista de 4 proveedores y omiten el equipo, como si el equipo lo hubiera puesto SPH. Y dicho sea de paso, revisamos la página, conocemos a la empresa de Martinexa, equipo de LMS y la de SPH, y SPH no es distribuidor autorizado de ese equipo. Entonces lo compró. Ese es el tema de, bueno, la ley les permite entrar en contratos, pero con esta semántica de que, Hacienda. No es semántica, usted está acusando a la SPH de mentirle a Hacienda, Ronald. Yo estoy diciendo, evalúen los expertos. Sí, yo estoy diciendo que los expertos, yo soy informático, que los expertos evalúen si la nota enviada por SPH diciendo voy a comprar el equipo y luego omitir a ese proveedor en la respuesta ante la consulta y cuestionamiento de Hacienda, que los expertos digan si es mentira o no es mentira, o es un error de omisión. De repente fue un error de omisión, pero sencillamente el porcentaje de participación es del 30% e incumplen el reglamento. Al final de cuentas, yo no vengo acá a acusar a ESPH. Lo que digo es, ante este tipo de cosas, de que ellos cobran 9 millones, Raxa cobra 27, ciertamente Camtic hace un estudio, porque yo lo vi, entre diferentes proveedores, con todos los componentes de hardware de primera calidad igual, de primera tecnología, y le suma 3 millones y pico.
Y ahí está el estudio y están los peritos. Entonces, ¿para qué arriesgarse a tener un artículo que permite un huecazo de 250.000 millones de colones? Déjame responder, habló 13 minutos, don Ronald. Adelante, don Daniel. Bueno, yo creo que aquí sí hay una confusión importante y es muy importante tomarse el tiempo para aclarar esta situación porque la acusación es muy grave, que por más vestido que le quiera poner es una acusación y es muy seria. De mentir. Sí, exacto. Entonces, por eso yo, la verdad, sí creo que vamos con esto. Mira, don Ronald, yo creo que hay que comprender muy bien la ley. Y la ley hace una clara diferenciación entre lo que son insumos, lo que es subcontratación, el concepto de subcontratación, que ya luego el licenciado nos puede abordar más, y lo que es el tema del aporte como tal. Cuando un activo se adquiere y la propiedad no pasa al cliente final, sino que la propiedad se mantiene dentro de la empresa que está siendo contratada y ese activo, junto con el conocimiento profesional y otros activos a nivel de índole profesional, se unen para brindar un servicio, eso es parte del servicio y es parte del aporte de la SPH. Esos activos que la SPH compró no fueron trasladados como activos al Ministerio de Hacienda, sino figuran como activos de la empresa. Y al ser activo de la empresa, una inversión de la empresa, es un aporte directo que la empresa está haciendo al proyecto. Si el activo se vendiera, se tomaría en cuenta como un insumo. Y que de hecho el artículo del reglamento de la ley de contratación administrativa es muy claro en eso, que quedan fuera del tema de la evaluación de participación sustantiva todos aquellos elementos que son considerados como insumos necesarios para brindar el servicio. Entonces yo creo que aquí sí hay una confusión, yo estoy seguro que no intencional de don Ronald, y que puede confundir a la audiencia, porque siempre que los activos sean parte de la inversión de SPH y la SPH responda por su buen funcionamiento, responda porque siempre tenga alta disponibilidad, responda porque el proyecto funcione de la manera correcta sin que se dé la transición del activo a la empresa cliente, estamos ante un caso de participación. Así que sí, el tema de la participación que se establece ahí es totalmente cierto, porque no se puede excluir de los aportes de SPH esos equipos porque son propiedad de la SPH misma. ¿Ok? Empezando por ahí. ¿Estamos de acuerdo, don Ronald, de que hay abusos? Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros mismos hemos sido un ente muy enérgico en acusar a empresas como Raxa y Elice de proyectos que han puesto sobrecostos altísimos, y qué dicha que usted lo menciona, que gracias a que la SPH incursionó, no se incurrieron en abusos terribles, ¿verdad? Y que han venido siendo así durante muchos años, y en eso yo creo que somos equipo, porque también la SPH concuerda con su posición en que es muy importante que exista esa libre concurrencia, que exista competencia. Creemos que es importante la competencia, sin embargo creemos que las disposiciones que estableció la Contraloría General de la República ya lo dan, porque dice que para que se pueda aplicar este mecanismo de contratación, los entes contratantes deben realizar un estudio de mercado que evalúe la razonabilidad del precio que está presentando el ente público. Aquí lo que llama la atención... Ya le voy a devolver la palabra, pero usted lo que me acaba de decir es que la SPH estaría de acuerdo en que cuando se hagan esos trámites se abra y vengan y participen todos los que gusten. Es que ya es así, es que ya es así. Es que ya es así. Ya no ha sido así. No ha sido así, pero la Contraloría... No pasó. No pasó, pero vamos a ver, aquí hay que aclarar algo. Eso no es responsabilidad de la SPH. Sí, eso es la responsabilidad del ente contratante. Ahora, si nos invitan, nosotros participamos. De hecho, yo tengo una propuesta para el proyecto de ley de don Pablo, ahorita la discutimos. Sí. Ahí es muy importante señalar que ya la medida está. Es un tema del ente contratante, de hecho, y hoy en día es obligación, y la Contraloría General de la República lo recalcó en un pronunciamiento de hace muy poquito, que deben realizarse estudios de mercado para validar la razonabilidad del precio, y en los últimos tiempos nos consta, porque hemos sido objeto de muchísimas auditorías donde hemos salido súper bien, valida la aclaración, ¿verdad? Ahí consta de que se debe ejecutar estos procedimientos donde se escrutine el mercado y se pueda justificar la razonabilidad del precio. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo nosotros es que se elimine la posibilidad que una vez que se haya verificado en el mercado que
la opción del ente público es una buena opción y con razonabilidad de precios se pueda contratar directamente sin ir a un proceso de licitación. Y eso es un bien para el país, por más que se quiera decir que no. Estamos de acuerdo en la transparencia, en la libre concurrencia, en la competencia, pero si al Estado se le quita la posibilidad de contratar directo al ente público una vez demostrada su razonabilidad de precio y la competencia de la calidad técnica de su oferta, estaríamos incurriendo en un grave error histórico. Porque durante muchísimos años ya esa figura de licitaciones y todo se ha desgastado muchísimo, al tanto que las mismas empresas privadas, porque nosotros también somos un ente contratante, lo hemos visto, intentan ver cómo hacen para traerse abajo un proceso y que el proyecto no se haga por un tema de mezquindades y por un tema de envidias, porque ganó fulanito de tal y yo quería ganar, entonces voy a buscar y cómo pongo una objeción legal para traerme abajo el proceso. Una vez que se haya hecho el escrutinio y tengamos razonabilidad de precio y veamos que la oferta es competente, debería mantenerse en ese proyecto de ley que ustedes están dando la posibilidad de que se contrate al ente público, porque eso es de verdad beneficiar al gobierno. Lo que sí estamos totalmente de acuerdo con ustedes es que haya ese escrutinio del mercado, de que se evalúen las ofertas, de que no sea un tema cerrado y que pueda haber un análisis del sector público y el sector privado. Ahora, quiero referirme a algo que dijo don Pablo. Las palabras de don Manuel Delgado están sacadas de contexto. ¿Por qué? Porque se lo voy a explicar por qué. Que esas palabras que él dice que la SPH no tiene las competencias, le pasó lo mismo de mucha gente que anda ahí por Heredia que cree que somos la empresa de los buses. No conocía la SPH. Es que se llaman Empresas de Servicios Públicos de Heredia. Mi recomendación más genuina es que tienen que quitar ese nombre. Totalmente de acuerdo, Randa. Es la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Pero, por ejemplo, después durante todo el proceso tuvimos la oportunidad de interactuar con don Manuel y después ese mismo Manuel Delgado es el que dice que el proyecto es exitosísimo y que es un gran hito y que es un proyecto reconocido a nivel interamericano y todo el asunto por el gran éxito que tuvo el proyecto. Entonces está sacando las palabras de contexto don Pablo, porque él sí lo dice, usted tiene razón, pero lo dijo en un momento donde él y el mismo Ministerio de Justicia no tenía conocimiento de las competencias técnicas de la SPH y que ahí sí hemos cometido un pecado nosotros. Porque nos ha ido, pero sí hemos cometido un pecado. ¿Y sabe cuál es? Que no hemos hecho mucha publicidad, porque no ha sido necesario, porque el boca en boca es el que nos ha permitido ganar estos contratos. Tal vez nos salimos en televisión, tal vez nos salimos en la radio, pero la reputación que nos ha dado, la calidad de nuestros servicios y la escogencia de nuestros clientes, que entre ellos comentan la calidad técnica profesional de la SPH, es lo que nos ha permitido ganar estos proyectos. Entonces, hay que poner en contexto esas palabras, don Pablo, porque están sacadas totalmente de contexto. Yo les iba a pedir un favor nada más, porque falta todavía de hablar don William. Yo quería aportar un dato importante. Les iba a proponer que nos comamos la canción, porque realmente creo que nos da algunos minutos de beneficio. Ya le pedí a Jefferson, gracias, que nos cortara el corte comercial de 4 minutos a 2:15. Nada más quería sumarles algo, y creo que para igualar exactamente la participación le quedan como 6 minutos a usted, y después vamos brincando de minuto a minuto para hacerlo exactamente igual. Yo quería aportar esto. Hay un asesor del expresidente Solís que me pide, por supuesto, que guarde su nombre, que dice, claro, es que la Directriz 23 la hicimos para fortalecer al ICE y rescatar a Raxa, que estaba quebrado. Me consta completamente. Este era un tema. Y la otra... Pero ese caso no aplica a SPH, porque SPH tiene todas las competencias técnicas para poder... Lo otro que iba a aportar, y no les estoy contando el tiempo, por supuesto, es que finalmente para la audiencia quería leer muy rápido, ya le doy la palabra a don William, de los contratos que tiene la SPH. Está la factura electrónica con Hacienda, con el Consejo de Transporte Público, contratación para la adquisición de una solución corporativa de respaldos a disco, la SPH, solución integral de mecanismos electrónicos alternativos, esas son las tobilleras electrónicas, la SPH con el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, que es para el aprovisionamiento de licencias Office 365 en la nube, la SPH con el Consejo de Transporte Público, contratación para la adquisición, instalación y mantenimiento de un centro de monitoreo para el Consejo de Transporte Público, la SPH con la Municipalidad de San José, Sistema Integrado de Administración de Bienes Patrimoniales, SPH Municipalidad de San José, arrendamiento de 550 estaciones de trabajo virtuales, SPH con Ministerio de Justicia, contrato con la empresa de Servicios Públicos de Heredia para el enlace de fibra óptica entre el CAI, la Reforma y la Dirección de la Policía Penitenciaria, SPH con el CTP, contratación de acondicionamiento del centro de datos,
SPH con el CTP, contratación para la adquisición de una nueva red de telecomunicaciones, SPH con el Ministerio de Justicia, contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones, SPH con Justicia, suministro de enlace de comunicaciones de fibra óptica, SPH con el Museo de Arte Costarricense, servicio de videovigilancia para los edificios del MAC, SPH, Ministerio de Justicia, instalación del Departamento de Tecnología, SPH CTP, contratación de empresa que ofrezca los servicios de plataforma SAE para conteo de pasajeros, SPH con Banca para el Desarrollo, enlace de fibra óptica, SPH con Ministerio de Justicia, otros alquileres, dice el detalle, SPH con el MOP, adquirir servicio, instalación y mantenimiento de 25 puntos nuevos de cámaras, SPH con Justicia, solución de nube privada para la infraestructura tecnológica, SPH CTP, contratación del servicio de videovigilancia en las oficinas centrales del CTP, SPH Municipalidad de San José, servicio de suministro de enlaces de fibra óptica y nodos de enlace, SPH con Banca para el Desarrollo, aprovisionamiento de licencias Office 365, Municipalidad de San José, servicio de suministro y mantenimiento de nodos de enlace, SPH con la SUTEL, contratación de una solución de infraestructura tecnológica y servicios administrados por la SUTEL, SPH con el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte de los equipos de videovigilancia, SPH con la Municipalidad de San José, contratación de un servidor especializado de almacenamiento de videovigilancia, con la Dirección Nacional de Notariado, vamos a ver, contratación del servicio de mantenimiento correctivo preventivo, SPH, Ministerio de Cultura, servicios de soporte para el monitoreo de cámaras de vigilancia, del Fondo Nacional de Becas, Servicio Administrado de Infraestructura y Telecomunicaciones para el CINIDUVE, y creo que ahí se me acaba. Sí, gracias a Dios. Tienen sus 6 minutos. Gracias, don Ronald. Sí, efectivamente tenemos todos esos contratos y de todos esos contratos nos sentimos sumamente orgullosos porque todos son proyectos exitosos, en donde no hay un solo incumplimiento por parte de la SPH. Proyectos que además en todos está aprobada la participación sustantiva. Yo hablo por lo que conozco y yo hablo por lo que sé, ¿verdad? Y en el caso de la SPH puedo decirles que siempre que la SPH oferta, cuando es invitada, porque no es que la SPH anda exigiendo que la contraten, y eso es importante que quede claro, a SPH se le invita a participar, y cuando se nos invita a participar y a presentar una oferta, junto con la oferta aportamos un informe de carácter técnico donde se pormenoriza y objetiviza la participación sustantiva. ¿Por qué? Porque no es cierto, ¿verdad?, que la escogencia o que la figura no imponga requisitos que la administración contratante tiene que observar. Bien lo mencionaba ahora mi colega Daniel en cuanto a los estudios de mercado. Bueno, es que acá es un elemento indispensable, porque don Pablo coincidirá conmigo en que esto es una figura de excepción, pero no es una figura de excepción que es un cheque en blanco para la administración como se ha tratado de vender, es una figura de excepción reglada. Y como es una figura de excepción reglada, existen condiciones inexcusables que la administración que decide utilizarla tiene que verificar. Estudio de mercado para determinar que haya razonabilidad económica y que ese mecanismo resulta más beneficioso que el proceso de licitación y concursal que se promueve, pero que al final de cuentas termina siendo más lesivo muchas veces para el Estado. Yo creo que aquí tanto el diputado como don Ronald coincidirán conmigo en que también ha habido un sector empresarial con un ánimo muy perverso en letargar la dinámica del Estado. ¿Cuántos proyectos país se han retrasado por apelaciones? Y muchas veces apelaciones infructuosas. Y el mejor ejemplo de eso, don Pablo, es factura electrónica. Ganamos limpiamente. ¿Y qué hicieron las empresas afiliadas a Camtic? Fueron a denunciar a la SPH ante la Coprocom, como el ejercicio del niño berrinchoso, que no me dan la razón. Bueno, yo les voy a leer, así como don Ronald y muchos de ustedes han leído citas textuales, yo les voy a leer un párrafo de la resolución de la Coprocom en virtud de la denuncia que Camtic puso en contra de la SPH y del Ministerio de Hacienda. Abre comillas. Desde la óptica del derecho a competencia no se logran evidenciar pruebas concretas que lleven a acreditar que se cometió un ilícito. No existe evidencia de que se realizaran actividades para establecer, concertar las ofertas o abstención de licitaciones o del concurso público. Asimismo, el informe técnico, a propósito de que don Ronald hablaba que tenían los estudios periciales,
el informe técnico y funcional de la evaluación del estudio de mercado visible al folio 679 del expediente indica que la SPH brinda una mejor oferta técnica. A nivel de costo del servicio estimado en 4 años de contratación, la SPH brinda la mejor opción. No lo dice William Villalobos, no lo dice Alan Benavides, no lo dice Daniel Vargas, lo dice nada más y nada menos que el regulador de competencia en el país, la Corprocon, demostrando que el proceso de contratación que siguió el Ministerio de Hacienda fue absolutamente limpio, transparente y que no mutiló la libre concurrencia que aquí se viene a defender en esta tarde. Y entonces, claro, ese 0,037% de proyectos en los que SPH ha participado, claro, hacen bulla. ¿Por qué? Porque hemos sido buenos. ¿Por qué hacen bulla? Porque estamos haciendo las cosas bien y lamentablemente, bueno, eso ha provocado que se nos esté fiscalizando, lo cual celebramos, porque hoy todos los procesos de fiscalización han sido absolutamente limpios. Incluso, a modo anecdótico, debo de contar que en uno de los procesos de fiscalización que la Contraloría General de la República nos hizo, a uno de los fiscalizadores le llamó mucho la atención la matriz que utilizamos para determinar la participación sustantiva, porque resultó que fuimos la única empresa pública que tenía un mecanismo para parametrizar la participación sustantiva contrario a las demás. Entonces, claro, yo hablo por lo que sé y eso me da mucha tranquilidad. Don William, permítame todos ir a la pausa comercial que dura 2 minutos. Les tengo una buena noticia, después regresamos con 12 minutos al aire, que son los últimos. Si yo los divido en 4, tienen 3 cada uno y vamos brincando de minuto. 3:17, vamos a la pausa y volvemos. Matices, los tonos de la actualidad. Matices, por Radio Monumental. Tres de la tarde con 19 minutos. Nos quedan exactamente 12 minutos para terminar el programa y que venga así es la cosa. Así es que les propuse a los invitados de este debate darles 1 minuto en 3 rondas para terminar. Así es que don Pablo tiene el primer minuto. Le voy a hacer una seña a cada uno cuando se cumpla el minuto, ¿verdad? Gracias, Randall. Vea, a mí me parece que este uso abusivo de este artículo 2 inicia en el gobierno anterior con una clara directriz, con un sentido, digamos, de engordar empresas que tenían problemas financieros como es el ICE y como es Raxa, y que da pie para que otras empresas como SCPH concursen. Pero hasta SCPH es víctima de esa ley, porque por ejemplo ustedes vieron en ese tema las diferencias que existen entre la oferta de Raxa y la oferta de SCPH, y así hay muchos más ejemplos, o incluso en contrataciones directas donde Raxa solo es la única invitada y tiene sobreprecios en artículos que en concursos del mismo artículo tienen precios casi la mitad, como es los GPS que denuncié la semana pasada. Y entonces a mí me parece que es urgente que podamos conciliar cómo arreglar el artículo 2 para que mejoremos la ley. Ok, lo primero, el que se compre un equipo o que se quiera considerar insumo, vean que el equipo no pasa a ser propiedad de Hacienda porque este contrato es de software como servicio, es como un arrendamiento. Aquí no es que se le venda o no. Lo cierto del caso es que después de ganar fueron a comprar el software y fueron a comprar el hardware. Eso es un hecho que no se puede discutir. Y lo principal creo que lo dijo don William. Reglemos, bueno, no sé si quiere hacer otra ley de contratación administrativa. Los estudios de mercado es lo más perverso que hay. ¿Sabe por qué? Porque una institución pública sabe a quién invita, a quien quiera. No está arreglado que el estudio de mercado tiene que salir a la Gaceta para que todos los oferentes puedan participar. Sí está arreglado en la ley de contratación administrativa, pero si no se usa la ley de contratación administrativa, las instituciones públicas van a llamarlos a ustedes a Raxa y van a invitar a sus amigos. Don William. Miren, en el caso de SPH tengo que decir que hay un aspecto importante de rescatar. Por ley, la SPH todas sus utilidades las reinvierte en la prestación de sus servicios. Eso le genera la tranquilidad a todas las empresas con las que participamos de que les garantizamos calidad en la prestación de los servicios que realizamos.
El tema hay que arreglarlo, ciertamente concuerdo. El grave problema que ha sucedido es que el Estado ha estado atrapado muchas veces por algún sector empresarial, no todo, ¿verdad?, que tristemente ha puesto por encima del interés país el interés personal de no ganar una licitación. Y aquí es donde el Estado ha tenido que recurrir al talento, a la capacidad técnica de las y los hombres y las mujeres que las empresas públicas tenemos actualmente. ESPH es una empresa técnica, no es una empresa política que depende del vaivén de cada 4 años con gerencias indiscriminadas. Don Ronald critica algo que está puesto en los reglamentos y que debe hacer la SPH por ley. Cuando hay un proyecto, la SPH debe hacer un estudio de mercado para justificar su oferta y está obligado, posterior a obtener el contrato, a salir a concursar para contratar los servicios. Es un tema de cumplimiento reglamentario, es un tema de procedimientos del sector público que deberías tener a mano y conocer. Por otro lado, yo invito y dejo abierta la posibilidad de poder debatir en cualquiera de esos contratos que don Randall leyó cuál es algún contrato que SPH no tenga la competencia directa técnica para dar ese servicio, porque tenemos competencia en absolutamente todo. ¿Cuál empresa en este país tiene la competencia para brindar el tema de brazaletes? Todo lo que leíste se resume en comunicaciones, hardware, software y tecnología en general. Cualquier empresa integradora es capaz de hacer eso. La tecnología está para usarse, para investigarse y para ponerse a disposición del bien público. Don Pablo. Excepto en el tema del jardín de la sede del Amazonas, ahí en el ICT, porque resulta que hay una contratación para Ecoterra por $435,000 y hay una oferta que le llega a la SSPH sin mantenimiento por $130,832 y finalmente la contratación a Ecoterra es por $735,000. Entonces ahí hay componentes que, digamos, incorporan el mantenimiento, ciertamente a diferencia de la oferta que está dentro del expediente, pero sí se nota que hay un sobreprecio, y si no hay un sobreprecio, entonces hay, digamos, un sobrecosto. Yo lo que cuestiono aquí es que eso podría haberse contratado de manera directa, tanto del ICT en el escenario de los 435 para Ecoterra o para la otra y resolver el mantenimiento y no intermediar a través de la SSPH. Don Ronald. No, definitivamente que sí conozco los reglamentos. No me refiero al reglamento interno de SPH y ir a buscar a sus socios para poder concursar. Me refiero al reglamento de contratación administrativa y a todo el Estado costarricense que para usar el artículo 2 los estudios de mercado no los obligan a hacer una publicación para que participe todo el mercado. De hecho, y le puedo mencionar muchísimos casos donde invitan solo a 2 o 3 y no están invitando, ni siquiera lo publican. La ley de contratación administrativa tiene incluso montos regulados. Usted va a comprar un lapicero, 3 ofertas con la pulpería de la esquina y listo. Usted va a comprar $10 millones, tiene que publicarlo en la Gaceta para que todo el mercado lo conozca y así usted reciba como institución todas las ofertas que hay en el mercado. Los estudios de mercado no obligan a esa publicación, entonces son perversos. Los estudios de mercado son parte de este abuso. La institución pública puede invitar a 2 o 3 o 4 empresas. Don William. Don Pablo, qué dicha que toca ese tema. Arborización. Aquí tengo el contrato en mano de la SPH con Grupo Agroindustrial Ecoterra. El contrato tiene 2 fases, una fase de instalación y una fase de mantenimiento. La fase de instalación costó $435,000. Aquí tengo el contrato de la SPH con el ICT, costó $435,000. No existe ni siquiera $1 de sobreprecio en la fase 1 de instalación. Aquí tengo los contratos y me extraña porque se los hice llegar a su despacho. Adicionalmente, sí hay un monto de $300,000 que corresponde a la fase número 4, que es el mantenimiento que se da por 60 meses, que es una línea totalmente independiente, incluso tiene un recurrente mensual. Por lo tanto, no es cierto, don Pablo, y qué pena que por segunda vez en vivo, qué pena que por segunda vez y en vivo tenga que contradecirlo, incluso habiéndole remitido los documentos a su oficina. Aquí está. Don Daniel. Sí. Estamos de acuerdo en que la figura del estudio de mercado debe corregirse, sin embargo existe la posibilidad de hacerse. SPH no tiene ningún problema en que el proyecto de ley mantenga lo del estudio de mercado, haciendo una libre concurrencia, haciendo un planteamiento para que se invite a cualquier
tipo de empresa a participar de este proceso. En eso estamos totalmente de acuerdo con ustedes y más bien los invitamos a unirse a nosotros a construir reglamentación para afinarlo en torno a ese punto. Por otro lado, algo que es sumamente importante mencionar es que la SPH cumplió a cabalidad con todos los procedimientos administrativos que don Ronald señala como que más bien hubo un incumplimiento, que ahí mezclamos el tema del procedimiento de contratación con el tema de los estudios de mercado. Son dos temas diferentes. Don Ronald, cumplimos con la letra y el punto de cada uno de estos procesos. Voy a cambiar una cosa nada más en el último minuto. Es que ustedes están hablando de un tema y ustedes dos de otro tema. Entonces, voy a dar uno a don Pablo, don William, don Ronald, don Daniel, ¿está bien? Sí, claro. Para no mezclar los temas. Así es que, don Pablo, su último minuto. Don William, no estoy hablando de temas distintos. Claramente le estoy diciendo que había una fase posterior. El tema es que usted contrató a Ecoterra por $735,000 y en la primera cotización incluía 36 meses de mantenimiento por un monto de $435,000 y otra empresa tenía el precio de $130,000 sin mantenimiento. Lo que quiero decir es que ahí hay un hueco de $305,000 que no me queda claro cómo es que se administra. En todo caso, yo lo que creo es que aquí siempre ha estado vigente en que la ley puede mejorarse. He abierto las puertas para que podamos hacer una redacción mejor del artículo 2 y de la excepción y que podamos avanzar hacia adelante con que ustedes puedan competir, pero que los costarricenses tengan el mejor precio y la mejor calidad. William. Bueno, siguiendo con lo último que usted menciona, don Pablo, entonces usted coincide conmigo entonces de que lo único que necesita el artículo 2 de la ley de contratación para mejorarse es simple y sencillamente imponer una condición que diga que en aquellas actividades y sectores declarados en libre competencia donde hayan más de 2 entes públicos que participen en el mercado liberalizado en competencia, tenga la administración, cuando utiliza la figura de excepción, forzosamente que invitar a todos ellos entes públicos a que presenten las ofertas. Con esto garantizamos la libre concurrencia y cerramos la válvula a lo que históricamente ha pasado cuando la SPH no estaba en el mercado, como bien lo reconoció don Ronald. Don Ronald. Hacer una modificación para que haya libre concurrencia entre entes de derecho público y excluir al privado me suena más de Venezuela que de Costa Rica, la verdad. Y más bien yo sí les agradezco que coinciden y lo mencionaron así en dos cosas. Primero, los estudios de mercado son imperfectos y eso hay que arreglarlo porque es una cagüetería. Ciertamente. Y número dos, el que ustedes dicen Raxa ha abusado. Aquí el tema... gracias. Muchas gracias porque aquí el tema nuestro no es SPH. No lo es en lo absoluto. Si Raxa ha abusado, ¿por qué es? Porque precisamente ese portillo lo permite. Entonces, al decir ustedes que Raxa ha abusado, nuevamente les agradezco y yo esperaría que apoyen el proyecto, no de que reglemos los estudios de mercado, ¿no? Para eso está la ley de contratación administrativa que ya regula las compras del Estado. No tenemos que hacer una ley específica para entes del sector público. Don Daniel. Sí. Creemos que la figura debe mantenerse porque se ha probado una total ineficiencia e incapacidad de concretar proyectos con el sector privado por el tema de las apelaciones y el terrorismo empresarial que eso conlleva. Ejemplo de ello es que en la misma empresa estamos sacando una licitación para contratar unas luminarias y se ha pegado en la Contraloría un montón de meses por el tema de las apelaciones. El tema de la figura debe mantenerse. Creo que sí debe reformularse el tema de cómo deben darse los estudios de mercado, porque ese es el tema de fondo, pero al país lo que más lo beneficia es contar con este mecanismo para avanzar rápido, para ser eficiente y para lograr sus objetivos. Señores, gracias. Me comí todos los minutos, no, Tony, para despedirme. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental.